Quiero invitaros a que me acompañéis a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y en esta mañana vamos a estar viendo los versículos del 35 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy no voy a tener la pantalla aquí al frente, por tanto, casi me voy a guiar por lo que vea al fondo en el reflejo del cristal, aunque no lo veo todo. Sabéis que hemos estado viendo ya los primeros 34 versículos de este capítulo. Es un capítulo muy amplio, muy extenso, que el apóstol Pablo ha dedicado para hablar acerca de la resurrección. De manera general, acerca de la resurrección del cuerpo de los creyentes. Y como recordaréis, los primeros 11 versículos, Pablo quiso enfatizar la importancia de que los corintios tenían que recordar que Cristo había resucitado. Con toda seguridad, los corintios no negaban la resurrección de Jesús. Estuvimos viendo en esos primeros 11 versículos que la resurrección de Cristo es la piedra angular del Evangelio. Si tú quitas esa doctrina, todo lo demás se desmorona. Por tanto, era muy importante que Pablo comenzara recordando esta verdad fundamental, para luego dedicar los siguientes versículos del 12 al 34 a hablarnos acerca de la certeza, la seguridad de que los creyentes vamos a resucitar. Porque evidentemente si eso no es cierto, entonces lo anterior tampoco lo es. Las dos resurrecciones son ciertas. Si tú quitas una, quitas la otra. Por tanto, era muy importante poner esto como base, como fundamento. Los creyentes vamos a resucitar, porque si eso no es verdad, tampoco lo es que Cristo haya resucitado. Y si es verdad que Cristo resucitó, también es verdad que los creyentes vamos a resucitar. Por tanto, una vez que esto está claro y nadie tiene duda al respecto, ahora a continuación Pablo va a resolver también otro problema que había surgido a raíz de esto último. Probablemente dentro de la iglesia en Corinto habían algunos que, vale, Pablo, tienes razón, vamos a resucitar los creyentes. Pero perdona, Pablo, yo lo que no puedo entender es con qué clase de cuerpo voy a resucitar. Vamos a ver, Pablo, ¿qué pasa con aquellos hermanos que han muerto en la hoguera? Por poner un ejemplo, cuyos cuerpos han sido incinerados. O aquellos hermanos que han sido echados a las fieras, que los leones se lo han comido. Y sus cuerpos han sido repartidos por trocitos por aquí, trocitos por allá. ¿Qué pasará con toda esa gente? Hoy quizás una de las preguntas que muchos creyentes tienen en el día presente es algo parecido. Bueno, ¿qué pasa con aquellos hermanos
que, por ejemplo, han muerto en un accidente aéreo, cuyos cuerpos prácticamente se han desintegrado, o que han muerto en un atentado terrorista con una bomba, o creyentes que no han sido enterrados, sino que han sido incinerados. ¿Qué pasa con esos creyentes? Si el cuerpo va a resucitar. ¿Los cuerpos resucitados serán idénticos a los sepultados o serán cuerpos diferentes? ¿Qué clase de cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? ¿Será un cuerpo material o será un cuerpo espiritual? ¿Será un espíritu que está flotando por ahí en el aire? Evidentemente, esta no era solo una pregunta de los incrédulos dentro de la iglesia de Corinto. Probablemente también era una cuestión, una interrogante que se planteaban incluso aquellos creyentes que no tenían ningún problema en aceptar que los creyentes iban a resucitar. Como también puede ser la pregunta que muchos creyentes tengan en el día de hoy, que nos planteemos, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando un bebé muere, ¿resucitará siendo un bebé o una persona adulta? Cuando un creyente ya muy mayor, anciano, encorvado, que no se puede ni enderezar, se muere, ¿cómo resucitará? ¿Siendo joven o seguirá siendo encorvadito, viejecito? Son preguntas que hoy en día mucha gente se hace. Por eso, nuestro texto en esta mañana arranca con el versículo 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo es posible recuperar todos esos cuerpos muertos a lo largo de tantos años de historia? Y lo más importante, ¿qué cuerpo vamos a tener? Si una vez que nos morimos nos ponen en la tierra y ese cuerpo se descompone, se desintegra. Bueno, en los versículos siguientes, a partir del versículo 35, versículo 36 al 49, donde nos vamos a centrar, Pablo responde a estas preguntas relacionadas con la resurrección del cuerpo, usando ilustraciones acerca de la creación, para llevarle de lo conocido a lo desconocido, como por ejemplo el desarrollo de las plantas o la gran variedad, diversidad de cuerpos que existen dentro de la creación, o la hermosura o el esplendor de los astros celestes, o la creación del primer hombre, Adán. Básicamente, lo que Pablo le va a decir en estos versículos que tenemos delante es que, al igual que la resurrección de Jesucristo, no fue la resurrección de un cadáver, no, sino fue la transformación de su cuerpo físico en un cuerpo glorificado. Del mismo modo, de la misma manera, va a suceder con los creyentes. La resurrección de Jesús no fue la resurrección de un cadáver, ni tampoco de un espíritu. Cuando Jesús resucitó, como nos recuerda Lucas capítulo 24, por ejemplo, y se le apareció a sus discípulos allí en un cuarto, en una habitación, en una casa, los discípulos estaban asombrados. Pensaban que estaban viendo a un espíritu. Sin embargo, Jesús le dijo, no penséis que estáis viendo a un espíritu. Tocadme, miradme, las manos, mis pies, una carne y hueso. Miradme, soy yo. Incluso como no creían,
Les dijo, ¿tenéis algo para comer? Y le dieron un pescado con un poco de miel. Evidentemente ese cuerpo que tenía Jesús no era el mismo que pusieron en la tumba. Era un cuerpo glorificado, diferente, pero visualmente, físicamente, se parecía. Aunque en un principio cuando lo vieron algunos no le reconocieron, pero luego le reconocieron. Pues en cierta forma, Pablo nos dice que algo parecido, semejante, va a ocurrir con nosotros. Lo cierto es que después de haber declarado estas primeras dos cosas, ahora lo siguiente, Pablo en los versículos 35 al 49 nos va a recordar que la resurrección del creyente trae la transformación de nuestros cuerpos. Y básicamente en este punto que vamos a ver en esta mañana hay 4 cosas que me gustaría destacar en estos versículos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, Pablo en esas ilustraciones que hemos dicho demuestra las diferencias que hay entre un cuerpo y el otro, pero también la continuidad que hay entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mortal y el cuerpo espiritual que vamos a recibir después de la resurrección. La primera ilustración, versículo 36 al 38, tiene que ver con una semilla que es en la tierra. Evidentemente esa semilla cuando es plantada tiene que morir, descomponerse, desintegrarse para luego volver a la vida. Versículo 36, necio, tonto, dice Pablo a los que se hacían las preguntas del versículo 35. Lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. En cierta forma, Jesús había dicho algo muy parecido a esto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando Jesús dijo, de verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En cierta forma, haciendo algo parecido a lo de Jesús. Por tanto, Pablo está diciendo que una semilla que es plantada en la tierra, después de un tiempo, aparece otra vez, pero con un cuerpo físico muy diferente al que tenía cuando fue plantada. ¿Verdad que sí? Es decir, cuando tú y yo plantamos una semilla en una maceta, lo que luego sale no es una semilla, lo que sale es una planta, una nueva planta hermosa, vigorosa, preciosa. No nace una semilla, sino una planta. Pablo quiere llevarles a que comprendan que lo que ha brotado de la tierra es muy diferente a lo que primeramente se había puesto ahí. Porque si alguien piensa que poniendo una semilla aquí va a brotar una semilla, eso es de tontos. Por eso dice Pablo, versículo 36, necio, es decir, tonto. Y les lleva a esta ilustración para luego compararla con lo que va a suceder en la resurrección. Algo diferente surge, pero a pesar de esa diferencia, Pablo recuerda que existe una continuidad. Lo que surge es la misma semilla, es la misma semilla. Una semilla de trigo no se transforma en una semilla de cebada. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano.
Si yo planto aquí una semilla de trigo, lo que va a surgir luego es trigo. Si yo planto, a lo mejor no utilizo una terminología adecuada, perdonadme, pero creo que me entenderéis. Si yo planto una semilla de una pera, lo que va a surgir luego será una planta que se convertirá en un peral. No se va a convertir en un manzano, no. Va a ser una planta, se convertirá en un árbol que luego dará peras, porque lo que yo planté fue una semilla de una pera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Será algo muy diferente de lo que yo planto a lo que luego brota. Pero existe una continuidad. Pablo, en cierta forma, está diciendo que lo mismo sucede con los cuerpos de los creyentes cuando mueren. Es cierto que una vez que nosotros morimos, cuando somos puestos en la tierra, somos sepultados, nuestro cuerpo se descompone, se desintegra. Ese cuerpo para nada vale, aunque se lo hayan comido las fieras o aunque haya sido quemado en el fuego, desaparece por completo. Pero luego surgirá, resucitará con una forma distinta, aunque sigue siendo la misma persona. Sigue siendo la misma persona. Cuando los cristianos seamos resucitados, nuestros cuerpos serán transformados, glorificados. Recibiremos un nuevo cuerpo que no será completamente diferente al anterior, que evidentemente tendrá sus diferencias, como lo tuvo el cuerpo de Jesús cuando fue resucitado. Por tanto, Pablo comienza con esta ilustración del proceso de la siembra y el crecimiento, para en segundo lugar compartir otra ilustración que nos recuerda la capacidad infinita de Dios para crear. Versículo 39 al 41. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura o la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Es decir, en estos versículos Pablo quiere destacar la gran variedad, diversidad y clases de cuerpos que Dios ha creado y que hay en el universo. Pablo hace referencia a los humanos, a las bestias, a los peces, a las aves. Y no solo eso, sino que en cierta forma implícito en todo esto está el que dentro de cada especie no hay dos que sean exactamente iguales. No. Planta en un árbol, como en esta que tengo yo aquí, en esta planta, o en estas que están aquí, que están llenas de hojas. No hay dos hojas que sean exactamente iguales. No. Aunque para ti, para mí, al verla digo, es que esta y estas son iguales. No. No hay dos que sean exactamente iguales en una misma planta o en un árbol. Lo mismo podemos decir con las personas, con los seres humanos. Hay en el planeta Tierra, según tengo entendido, más de 7.000 millones de personas. Bueno, no hay dos personas que sean exactamente igual. Tengo entendido que ni siquiera dos hermanos, no sé si los gemelos o los mellizos que son iguales, ¿cuáles son? ¿Gemelos? ¿Los que son iguales? Bueno, aunque para ti y para mí sean iguales, no son exactamente iguales. Este es nuestro Dios, que tiene una capacidad creativa infinita, extraordinaria. El planeta Tierra está
absolutamente lleno de la creatividad de Dios. Dentro de la creación, dice Pablo, versículo 40, hay cuerpos celestiales, es decir, está el sol, la luna, las estrellas, por poner ejemplos. Hay cuerpos terrenales, por ejemplo, los árboles, los lagos, las montañas, y cada uno de ellos tiene su gloria, es decir, su esplendor, su hermosura. Es evidente que los cuerpos celestiales son muy diferentes a los cuerpos terrenales. Incluso entre los mismos cuerpos celestiales hay diferencias. Por ejemplo, entre el sol y la luna, esos astros celestiales, hay diferencia entre uno y el otro. Una de las cosas más asombrosas de esta creación, de esos cuerpos creados por Dios, es que no hay dos que sean iguales, como he dicho, porque cada uno irradia, refleja su propio brillo. Versículo 41, uno es el resplandor del sol, otro de la luna, otro de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor, en gloria. ¿A dónde quiere llevarnos Pablo con toda esa información? ¿Qué pasa? ¿Que ese día estaba Pablo muy inspirado, estaba estudiando astronomía? Yo qué sé, ¿qué le pasó ese día? No. Pablo quiere que pensemos que si Dios ha dotado a los astros con tanta belleza, con tanto esplendor, que casi no podemos describir, tendríamos que preguntarnos si Dios es capaz de hacer todo eso. ¿No va a poder Dios también hacer que los creyentes resuciten con nuevos cuerpos? Diferentes al que tenían, al mismo tiempo que mantengan una continuidad. ¿Cómo puede pensar alguien en la iglesia de Corinto, o también en nuestros días, que Dios no sea capaz de resucitar y volver a dar un nuevo cuerpo a aquellos que Él resucita? Mirad la creación, mira todo lo que Dios ha hecho. Y el Dios creador, que ha creado tantas maravillas, ¿cómo no va a poder ser capaz de resucitar los cuerpos y hacerlos nuevos? Evidentemente, en tercer lugar, un nuevo cuerpo que Dios nos va a dar va a estar adaptado a la vida nueva y celestial que va a vivir el creyente, versículo 42 al 41. Por eso dice Pablo, así también sucede con la resurrección de los muertos. Es decir, todo esto que acaba de decir lo va a aplicar a la resurrección del creyente. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tremendo, ¿verdad? Fijaos cómo comienza Pablo, versículo 42. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Es decir, de igual modo que existe una diferencia entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, de lo que acaba de hablar en los versículos anteriores, así también ocurrirá entre el cuerpo actual, el cuerpo mortal del creyente y el cuerpo de la resurrección. Habrá una diferencia, como sucedió con la semilla que fue sembrada y luego lo que brotó un tiempo después. Hay una diferencia. Mira qué hermoso, ¿verdad? Una cosa chiquitita casi ni se veía, como era la semilla, que tuvo que morir. Pero mirad lo que luego ha surgido. Una planta vigorosa, hermosa. Pablo dice, habrá también una diferencia. Y para demostrar esta diferencia entre el cuerpo mortal, esto que estamos viendo, esta cáscara, entre este cuerpo mortal y el cuerpo de la resurrección,
Pablo recurre a 4 contrariedades, podríamos decir. La primera, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, versículo 42. Es decir, nuestro cuerpo, por ser un cuerpo terrenal, por pertenecer a este mundo, es un cuerpo perecedero, es decir, no dura para siempre. Este cuerpo no dura para siempre. Nuestro cuerpo está sujeto a la corrupción. Es un cuerpo que se descompone. Da igual la edad que tengamos. Da igual que seamos deportistas, que tengamos una salud de hierro. Desde el mismo momento en que nacemos, ya estamos envejeciendo. Aquí entre nosotros tenemos algunos niños pequeños. Da gusto verlos. Es una bendición. Pero esos niños que están aquí entre nosotros, aunque no nos demos cuenta, están envejeciendo. Están padeciendo ya las consecuencias de nacer en un mundo terrenal, en un mundo que está viviendo bajo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Esa es la realidad. Y no hay excepciones. Vivimos en un mundo perecedero. Todos los seres humanos estamos afectados por las consecuencias del pecado. Por eso dice Pablo, se siembra en corrupción. Es decir, todos nacemos con un cuerpo mortal. Todos. Pero, el cuerpo de resurrección del creyente, dice Pablo, resucitará en incorrupción. En el futuro tendremos un cuerpo libre de toda impureza, un cuerpo imperecedero y eternamente fuerte y vigoroso. Recordando aquellas palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 y 4, decía Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea nuestro Dios, decía el apóstol Pedro. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Sí, este cuerpo es corrupto, este cuerpo es perecedero, pero un día recibiremos un cuerpo que jamás será destruido, un cuerpo que no tendrá fecha de caducidad. En segundo lugar, dice Pablo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, versículo 43. Probablemente Pablo, una frase un poco complicada, pero probablemente Pablo está diciendo que el cuerpo que ha sido sepultado debido al pecado está caracterizado por la deshonra. Es un cuerpo que es esclavo, un cuerpo que está sujeto a las pasiones terrenales y por tanto este cuerpo no honra a Dios, no lo honra. Este cuerpo, hermanos y hermanas, fue creado para honrar, para glorificar a Dios, pero por causa del pecado, este cuerpo no está honrando a Dios. Sin embargo, es el cuerpo que vamos a recibir cuando resucitemos será un cuerpo que centrará todos sus esfuerzos en glorificar a Dios, en darle la gloria a Él. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. En tercer lugar, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Qué hermoso, qué hermoso. Aunque hoy, en el día de hoy, hay muchos hombres y mujeres que alardean
de su empoderamiento. Más bien lo que estamos viendo hoy en día es cuán débiles, cuán frágiles somos los seres humanos. Nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros seres queridos, de nuestros amados familiares, son frágiles, débiles. Constantemente ocurren cosas a nuestro alrededor que nos recuerdan esta realidad, que nos recuerdan que somos poca cosa, poca cosa. No importa que vayamos 3 veces al gimnasio cada semana, que hagamos deporte, que es bueno hacer deporte. No importa que guardemos una dieta equilibrada, que nos cuidemos con las comidas, que tenemos que hacerlo. No importa que durmamos las horas que el cuerpo nos pide, que tenemos que descansar bien. Claro que sí. Todo eso, aunque lo hagamos, no va a impedir la realidad de la debilidad de nuestro cuerpo, de este cuerpo mortal. No hace mucho tiempo, una estrella del baloncesto, con su hija, una niña, y algunas personas adultas que iban con él en un helicóptero, perdieron la vida. A pesar de que, como se suele decir, tenían toda la vida por delante. Esta semana también había un deportista que quería batir el récord de recorrer no sé cuántos kilómetros en 24 horas, pero cuando llevaba 10 horas corriendo lo dejó. Y un periodista decía, es que es un humano. Pues claro que sí, pues claro que es un humano. Cada día suceden cosas en nuestra vida y si no en las personas que nos rodean, que nos recuerdan que el cuerpo que tenemos es un cuerpo terrenal, que somos frágiles y a veces simplemente un pequeño bicho, como se ha llamado a este señor que apareció a principio de año, final del año pasado, un bicho. Le ha recordado al planeta Tierra que no somos nada. Y da igual que seas muy rico o seas muy pobre. Da igual que tengas muy buena salud o que no tengas salud. Da igual que seas un anciano o seas un joven, que seas fuerte. Da igual. Se siembra en debilidad. Pero en la vida venidera, nos recuerda Pablo, estas limitaciones desaparecerán. Aquí en esta tierra estamos rodeados de debilidad, pero allí estaremos revestidos de poder, que no sabemos exactamente qué quería decir Pablo con esto de poder, no lo sabemos, pero suena bien, permitidme que lo diga, suena bien. Y en cuarto lugar, dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, dice Pablo, versículo 44. Pablo recuerda que nuestro cuerpo es terrenal, animal, un término que se refiere a este cuerpo material, a este cuerpo físico que tenemos ahora, que ha sido adaptado para vivir la vida presente aquí en esta tierra. Es un cuerpo animal, terrenal. Pero cuando resucitemos, los creyentes en Cristo, recibiremos un cuerpo espiritual. Y esto no significa un cuerpo compuesto de espíritu,
o un cuerpo inmaterial. No significa eso, sino que nuestros cuerpos serán cuerpos gobernados, controlados, llenos por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa. Vamos a tener un cuerpo físico. Recordemos lo que decíamos antes con el Señor Jesús. Cuando Él resucitó y se presentó a sus discípulos, ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Y Jesús le dijo: un momento, no estáis viendo un espíritu. Tocadme, miradme, que un espíritu no tiene carne y hueso, dice Jesús allí en Lucas 24. Mirad mis manos. Todavía tenía las señales de sus cicatrices, de los clavos. Mirad mis pies. Dame un poco de comida. Cuando Pablo dice que recibiremos un cuerpo espiritual, está hablando de que vamos a recibir un cuerpo que será diferente en cuanto al otro, a que, aunque es cierto que nuestro cuerpo de ahora, el cuerpo terrenal, este cuerpo físico que tenemos ahora, este cuerpo material, aunque es cierto que somos templo del Espíritu Santo, lo ha dicho Pablo un poquito más atrás. Somos morada del Espíritu Santo, Él habita en nosotros. También es cierto que nuestras vidas no están controladas por el Espíritu Santo. Por causa de nuestro pecado, tú y yo constantemente estamos entristeciendo al Espíritu. Estamos apagando al Espíritu. Por eso dice Pablo allí, creo que es en Efesios: no apaguéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu. Aunque tú y yo no lo queramos hacer, lo hacemos continuamente, día tras día. El Espíritu Santo, aunque mora en nosotros, somos templo, Él nos está gobernando nuestra vida. Porque tenemos ahora mismo un cuerpo terrenal, mortal, pero cuando resucitemos tendremos un cuerpo espiritual. Eso quiere decir que el Espíritu gobernará completamente nuestras vidas. Completamente. Recibiremos algo precioso. La herencia que va a recibir el creyente. La herencia espiritual que aguarda a los hijos de Dios. Versículo 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aunque es cierto que toda la humanidad ha heredado el cuerpo terrenal, el cuerpo animal, por medio de Adán, también es cierto que por medio de Cristo heredamos un cuerpo espiritual. Si en Adán somos terrenales y por tanto compartimos la suerte inevitable de todos los miembros de la raza humana, esa es la realidad. En Cristo Jesús somos espirituales, lo que hará que portemos, llevemos la imagen misma de Jesús en nosotros. Y así, versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen del primer hombre, traeremos, cuando estemos con Cristo en el cielo, cuando hayamos resucitado, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que aquí hay muchas cosas difíciles de entender. No tenemos todos los detalles de cómo va a ser esto. No están todos los detalles. Pablo da simplemente unas pinceladas de cómo será todas estas cosas.
y probablemente seguiremos con muchas preguntas, con muchas inquietudes acerca del cómo y de qué manera habrán de ser todas estas cosas. No lo sabemos todo, pero lo que sí sabemos, y ya lo hemos visto en esta carta, lo que sí sabemos es que Jesús resucitó y que Él es la primicia, las primicias de los que murieron. Cuando Él ascendió al cielo, después de haber resucitado, estuvo unos 40 días con sus discípulos. Y nos dice allí, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que cuando Jesús ascendió al cielo, sus seguidores estaban allí mirando, asombrados, viéndole. Y de repente 2 ángeles estaban allí y le dijeron a sus discípulos: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dijeron: este mismo Jesús, fijaos las palabras, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No será otro Jesús, no. Este mismo Jesús, el que habéis visto que se ha ido, ese mismo vendrá, ese mismo. El cuerpo resucitado de Cristo Jesús nos enseña, nos señala, nos recuerda las maravillas que nos esperan a los hijos de Dios, la nueva vida que vamos a experimentar una vez que nuestros cuerpos hayan sido resucitados. Al igual que nosotros un día veremos a Jesús, ese mismo Jesús que ascendió al cielo, a ese mismo le veremos, a ese mismo cuerpo. De igual manera, nosotros, dice Pablo, seremos semejantes a Él. Tendremos también nuestro cuerpo, un nuevo cuerpo, que no será terrenal, no será material como el de ahora. Un cuerpo que se corrompe, un cuerpo deshonroso, un cuerpo frágil, no. Sino que resucitaremos con un nuevo cuerpo, probablemente sí, parecido físicamente al que tenemos ahora, pero completamente diferente. ¿Por qué? Porque será un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso y un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Un cuerpo que llevará la imagen misma de nuestro Señor Jesús. Porque seremos semejantes a Él. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. No sé si esto se puede pasar. Sí. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 20, decía Pablo: porque nuestra ciudadanía no está, mejor dicho, en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y dice, ¿y Él, el Señor Jesús? Él, dice, será quien transforme nuestro frágil cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo. ¡Ah! Bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Él transformará este cuerpo frágil, débil, deshonroso, corrupto. Lo cambiará en un cuerpo glorioso, porque nuestros cuerpos serán transformados, glorificados como el suyo, como el suyo. Por tanto, hermanos y hermanas, para terminar, lo hacemos con las palabras del apóstol Juan, que también vio al Señor Jesús resucitado, diciendo: amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, no sé si todos los que estáis aquí que somos hijos de Dios lo sabemos, pero si hay algún creyente que no lo sepa, ahora sí lo sabe, porque lo dice la palabra de Dios. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él
Es lo que está diciendo Pablo en el texto que hemos visto en esta mañana. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Pues yo espero, hermanos y hermanas, que esta semana la comencemos recordando estas verdades fundamentales, esenciales, pilares del Evangelio de Jesucristo. Un día tú y yo vamos a tener que pasar por la puerta de la muerte si el Señor no viene antes. Y es cierto que cuando tú y yo morimos, nuestra alma va a la presencia del Señor inmediatamente. No va a estar por ahí flotando en el aire. Cerrar los ojos con Cristo. Nuestro cuerpo permanecerá aquí en la tierra, se descompondrá, desaparecerá, porque es un cuerpo corrupto. Pero un día, cuando Cristo venga, esos cuerpos resucitarán, de manera que se transformarán en un cuerpo glorioso para juntos estar con el Señor y ser semejantes a Él. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.